Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, una vez más en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos para meditar en su palabra, para recibir de Él y para ser edificados. Cada uno de nosotros vino con una necesidad de parte de Dios y tenemos la fe, la convicción en nuestro corazón de que Dios hablará a cada uno de nosotros conforme la necesidad. Como muchas veces quizás se nos ha dicho, seguramente no toda la enseñanza o todo el mensaje será para nosotros, para nuestras necesidades, pero debemos tener la seguridad de que algo Dios va a hablar a nosotros, a nuestra vida, en medio de la enseñanza que Él permita para nuestras vidas. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis y vamos a estar tomando lectura en el capítulo número 19. Gloria al Señor, libro de Génesis, capítulo número 19, y vamos a estar tomando como textos iniciales para nuestra enseñanza en esta hora el versículo 15 al versículo número 17. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo número 19, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, leemos esta porción de la palabra bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra en esta hora bajo el tema no te detengas. Y puede tomar su lugar en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Aleluya. Esta porción de la palabra en el capítulo número 19, estamos en el contexto de la historia que nos relata la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esta historia pues es muy conocida entre nosotros, sin embargo quiero dar algunos detalles del contexto en el cual nos encontramos antes de entrar en la parte central de la enseñanza en esta hora. Lot es la persona protagónica o una de las personas protagónicas en este capítulo. Aquí encontramos a Abraham también teniendo una participación muy importante, un protagonismo en este capítulo, en su conversación con Dios, en su intercesión allí a favor de esta ciudad, rogándole al Señor que no trajera destrucción sobre ellas. Sin embargo, yéndonos un poco más atrás, nos damos cuenta de que Lot, el que termina allí en Sodoma, llega a esa ciudad motivado por lo material. Y nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que aprender a ser cuidadosos con qué nos motiva en las decisiones que nosotros tomamos, hacia dónde nos movemos, motivados por qué lo hacemos. Porque cuando vemos el relato de la historia nos damos cuenta efectivamente que, como lo decía, Lot llegó a ese lugar motivado por lo material, motivado por la parte económica. Es importante que las decisiones que generan impactos grandes en nuestra vida no sean tomadas solamente por lo material. Si bien vivimos en un mundo donde los recursos económicos son necesarios para nuestra subsistencia y demás cosas, no debe ser lo único que motive el hecho de que nosotros tomemos una decisión que pueda afectar de manera importante nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunión con Dios y demás. Pero el hecho es que Lot llega ya motivado por lo material. Dice la Biblia que cuando él se separa de Abraham, lo que hace es mirar cuál es la tierra que parece ser la más productiva, la más próspera, la más beneficiosa para su ganado en ese momento. Y en ese propósito y de buscar la tierra que parecía más atractiva, más beneficiosa para él, que le fuera a dar menos trabajo, que le hiciera las cosas más fáciles humanamente hablando, fue que él terminó metido en aquella ciudad, la ciudad de Sodoma. El capítulo 19 de Génesis comienza señalando que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Algunos comentarios bíblicos que tuve la oportunidad de mirar mientras estaba preparando la enseñanza
mostraban que eso podría señalar que Lot había llegado a alcanzar alguna posición de autoridad en la ciudad, sí, que había llegado a una posición de poder, una posición significativa, una posición importante, y por eso él estaba a las puertas de la ciudad. Era una persona como que tenía autoridad para llegar incluso a impedirle la entrada a ciertas personas a esa ciudad. Y de hecho, cuando se presenta la discusión más adelante que vamos a mirar junto con los habitantes de esa ciudad, a él le señalan, le dicen que es un extranjero y que no le van a permitir convertirse en un juez de ellos. Es decir, que de repente había tenido cierto nivel de autoridad, pero que no le iban a permitir sobrepasar esos niveles que ya había alcanzado. En este capítulo, capítulo 19, se nos señala que, bueno, llegaron nuestros ángeles a la ciudad, y el versículo número 2 dice: y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Esta porción nos habla de unos ángeles que llegaron a la ciudad antes de que se ejecutara el juicio de Dios sobre esta ciudad. Llegaron unos ángeles a aquel lugar, y nos muestra este texto que los ángeles no tenían la intención inicial de quedarse allí en la casa de Lot. No tuvieron ese propósito inicial. El versículo siguiente nos dice que él les insistió mucho hasta que los convenció, prácticamente los forzó a entrar en su casa. Y aunque el Nuevo Testamento nos señala que Lot afligía su alma justa por causa de las cosas malas que sucedían en esta ciudad, esto o este hecho de que los ángeles no quisieran entrar a la casa de él, nos lleva a pensar en que algo de la contaminación, algo del pecado de aquella ciudad había empezado a permear su casa, había empezado a permear su familia, la vida de los que estaban allí. Y por eso es que los ángeles inicialmente tienen esa incomodidad, esos ángeles que representaban la presencia de Dios que iba a ir a aquella ciudad a visitar, a confirmar cuáles eran los hechos que se estaban presentando allí. Esa presencia de Dios tenía resistencia a entrar, a posar en aquella casa, a entrar en aquella vivienda. Y nos debe llevar esto a reflexionar respecto a si la presencia de Dios puede entrar abierta y cómodamente a nuestra casa, si Dios puede entrar y habitar abiertamente en medio de nuestra vivienda. Porque muchas veces estamos diciendo: Señor, llena mi casa de tu presencia, Señor, llena las habitaciones de mi casa con tu presencia, y a la misma vez en nuestra casa se están ejecutando cosas, se están permitiendo cosas que alejan la presencia de Dios. En nuestra casa se guardan cosas que hacen que la presencia de Dios se aleje de aquel lugar. Entonces debemos nosotros siempre reflexionar: si en algún momento yo siento que en mi casa no se está manifestando la presencia de Dios, si de repente yo empiezo a sentir que en mi casa es que se empiezan a manifestar demonios, que hay habitaciones de la casa donde empieza la gente a decir que no puede dormir allí, que lo asustan, que se le aparecen cosas, que hay espantos, que una cosa y la otra, yo tengo que empezar a reflexionar y decir: bueno, si yo estoy agradando a Dios, ¿por qué este tipo de manifestaciones están ejecutándose en mi casa? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vivienda? ¿Quién le ha abierto una puerta al enemigo para que empiece a manifestarse de alguna manera en mi casa, tomar posesión de lugares de mi casa, cuando mi casa debe ser dedicada a Dios también? Conforme lo que señala esta porción de la palabra y el Nuevo Testamento también, donde dice que Lot afligía su alma, entendemos que Lot sabía que esa ciudad y su gente eran malas, que esa ciudad y su gente estaban ejecutando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y esto se revela fuertemente en el hecho de que cuando llega a la comunidad de aquella ciudad y se da cuenta que habían entrado unos ángeles en aquella ciudad, y conocemos el contexto de lo que está sucediendo allí, dice el versículo 6 que Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Entonces él cerró la puerta tras de él porque sabía que las personas que estaban allí estaban corriendo peligro si él dejaba esa puerta abierta. Sí, entonces él entendía que las cosas que estaban pasando en aquella ciudad, que las costumbres que tenían en aquella ciudad, que las prácticas que eran aceptadas por esa sociedad eran contrarias a la voluntad de Dios y eran negativas y dañinas para el ser humano, para todas las personas que estuvieran ahí. Por eso él decía: quiero proteger a mi familia, voy a cerrar la puerta porque voy a salir a tratar con gente que tiene unas costumbres, unas prácticas que yo sé que son dañinas. Y así, de esta manera, nos damos cuenta cómo aquel que conoce
o ha conocido a Dios, sabe por el Espíritu también con qué clase de gente se está involucrando, con qué clase de gente se está rodeando, en qué lugares está entrando, cuáles son las prácticas que se manifiestan en aquel lugar, y entiende y sabe en su conciencia si la gente que lo rodea, si las prácticas a las cuales lo están invitando son agradables o no a Dios. La persona que conoce la palabra es una persona que aprende a discernir quién está actuando conforme a la voluntad de Dios y quién no lo está haciendo. Por eso es muy cuestionable en ocasiones cuando algunos de las personas que han conocido la palabra dicen, no, es que fulanito me engañó, fulanita me engañó, pero si era evidente desde el principio que esa persona es una persona que no tenía temor de Dios, que tenía prácticas contrarias a la voluntad de Dios, que tenía conductas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué se permite que muchas veces se lleguen a dar ciertos pasos? Sí, especialmente algunas personas que establecen relaciones sentimentales con inconversos, dicen, pero es que yo no esperaba que fuese así, pero es que usted desde el principio sabe que está estableciendo una relación con una persona que no tiene su fe puesta en Dios, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede esperar que esa persona actúe de una manera correcta. Entonces, él sabe y sabía con qué clase de gente se estaba metiendo, sabía en qué lugar estaba entrando. Él sabía y percibía cuáles eran las prácticas de aquel lugar y trataba en cierto modo de mantener a su familia alejada de eso, pero permanecía en aquel lugar. El relato nos señala que en este momento se empieza a presentar una discusión con los habitantes de la ciudad, que ellos declaran abiertamente sus intenciones sin ningún tipo de vergüenza. El versículo 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entendemos que esa palabra, esa expresión es un eufemismo que la palabra registra para mostrar que la intención de ellos era tener una actividad sexual con aquellos ángeles que habían llegado a la ciudad. Y ellos lo declaran abiertamente, no tienen ningún tipo de reserva, no tienen ningún tipo de vergüenza, no tienen ningún tipo de trato de opacar, de esconder un poco su conducta. Y esto nos hace reflexionar mucho sobre el estado en el cual se encuentra nuestra sociedad, nuestro mundo, el entorno en el cual vivimos, porque estamos viviendo en una época en la cual también las personas, el mundo en general, la sociedad, sin ningún tipo de vergüenza, traspasan, pisotean los mandamientos de Dios, lo comunican abiertamente, se sienten orgullosos de ello, actúan como si nada fuera a pasar, actúan diciendo, es que yo hago esto, es que yo tengo tantos abortos, es que yo he estado con tantas personas, es que yo practico tal cosa, es que yo no tengo problema en invocar tal cosa, no tengo problema en consultar a tales brujos, en hacer tal cosa. Antes muchas de las situaciones que aún entre las personas que no eran abiertamente cristianas eran rechazadas, hoy en día son aceptadas, son abrazadas y a la gente se le aplaude y se le dice, ay, qué bueno que tienes orgullo de ser como eres, qué bueno que tienes orgullo de actuar de esta manera, nadie tiene derecho a juzgarte, la sociedad es la que tiene que cambiar y acomodarse a tu forma de pensar, a tu forma de actuar. Y de la misma manera que estas personas llegaron a la puerta de Lot y dijeron, venga, saque a esa gente que vamos a hacer esto. Hoy en día las personas dicen abiertamente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no me importa que vaya en contra de la voluntad de Dios, no me importa en lo más mínimo que a usted le moleste, que a usted le afecte, que yo dañe la vida de otra persona. Así mismo está nuestra sociedad, muy parecido a cómo se encontraba la sociedad de Sodoma y haciendo muchas de las cosas por las cuales la sociedad de Sodoma tuvo que ser destruida y castigada. En medio de este entorno, y como lo mencionábamos hace unos momentos, Lot estaba empezando a ser permeado, estaba empezando a ser contaminado por las prácticas de aquella ciudad. Y es por eso que en esa situación a él le parece adecuado salir con una idea que es muy terrible. El versículo número 7 y 8 dicen, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, esta es una idea, una propuesta totalmente aberrante para alguna persona que ha conocido a Dios y aun que no lo conociera a Dios, para una persona que tenga el más mínimo afecto natural por su propia familia.
¿Cómo va a decirle a un grupo enorme de personas que tomen a sus hijas y que hagan con ellas como se les da la gana? ¿Qué clase de situaciones, qué cosas había visto Lot en esa ciudad que llegó al punto de decir: yo voy a ofrecerles a mis hijas y a ver si con eso los calmo, a ver si con eso trato de evitar que hagan este tipo de daño contra estas personas que han venido a mi casa? Esta propuesta es totalmente vergonzosa para alguien que conoce a Dios. Y vemos que una persona que vive una vida tibia nunca podrá entonces tener la sabiduría plena de parte de Dios para enfrentar las situaciones que trae la vida. Necesitamos Gloria a Dios. Necesitamos tener una vida consagrada a Dios y esperamos que la sabiduría de parte de Él venga a nosotros en los momentos difíciles. Sí, hay personas que dicen: es que yo no sé qué hacer con mi vida, es que yo no sé, yo leo la palabra de un lado a otro y no entiendo nada, no encuentro consejo para mi vida en ninguna parte, no encuentro nada que hable a mis situaciones, no encuentro nada que trate conmigo. Puede ser necesario examinarnos y descubrir si es que la sabiduría de Dios no puede llegar a nosotros por causa de una vida tibia. Entonces, en el versículo 9 dice que ellos le respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces, los comentaristas, cuando hablan acerca de este texto, señalan que posiblemente, y para los que lo sepan, Lot llegó a esa ciudad fue atacada y él fue secuestrado juntamente con su familia, y posteriormente Abraham lo rescató por medio de la fuerza. Y los comentaristas señalan que posiblemente por causa de aquel rescate de Abraham, donde vieron que Lot estaba respaldado por una persona poderosa militarmente, en ese sentido, digámoslo, al parecer en la ciudad se difundió el rumor de que, o sea, con Lot no se metan, él tiene una persona importante que lo respalde. Pero al suceder esto, que él les estaba empezando a impedir que ellos actuaran de la manera que querían actuar con los visitantes a su casa, ellos, esa expresión que ellos dicen como que quita ya y bueno, y ahora te vamos a hacer más mal que a ellos, está dando a entender que ellos dijeron: vean, lo que nos habían dicho de que no nos metiéramos con usted, hasta el día de hoy lo cumplimos, de ahora en adelante vamos a actuar contra usted y vamos a hacer todo lo que se nos antoja contra su vida, porque ya no vamos a tener en cuenta y no nos importa quién lo respalda. Entonces, vemos que también es posible que por eso, por el hecho de que se haya generado esta distinción o como esta separación, es que sus hijas inicialmente no estaban tan permeadas o tan acomodadas a las prácticas de la ciudad. Y por eso la Biblia señala y destaca el hecho de que sus hijas estaban a punto de tomar matrimonio con varones, como era normal que se debiera hacer. Posteriormente nos encontramos entonces que el versículo 10 nos dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles le dijeron a Lot que sacara de la ciudad todo lo que tuviera porque sería destruido, y la razón que ellos le dan es en el versículo, perdón, se me extravió un poco aquí. Nos dicen que la razón es que el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, versículo número 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, esto nos debe reflexionar lo siguiente, y es que para nosotros es muy común orar pidiendo por alguien, pidiendo a favor de alguien. Pero hay personas a las que les llegan a suceder tantas cosas que elevan oraciones contra alguien. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces una persona que enfrenta una situación adversa y dice: Señor, es que mira cómo fulanito me trata, mira lo que fulanito hace conmigo, mira, Señor, lo que me han hecho en tal lugar, mira, Señor. Esa persona quizás no va con la intención de decir: es que quiero que tomes venganza contra la vida de esta persona. Esa persona llega presentando sus quejas delante de Dios, presentando sus aflicciones. Las personas que son víctimas de injusticia, de violencias y demás, presentan sus situaciones delante de Dios. Y como lo digo, muchas veces esas personas no actúan por su propia mano, pero dan lugar, como dice el apóstol, a la ira de Dios. Y muchas de las situaciones
que suceden en medio de este mundo, que uno muchas veces ve como que no pasa nada, como que nadie hace justicia. Hay personas que de una u otra manera dicen, Dios mío, mira lo que me pasó. Mira que no tengo la capacidad, mira que no tengo la fuerza para responder a esta agresión que me han hecho. Mira que no tengo la capacidad para tomar por mi propia mano la justicia. Y piden a Dios. Y dicen, Señor, yo no voy a hacer nada, pero mira la situación que se ha presentado. Mira lo que me ha sucedido. Mira esto que acontece. ¿Usted cree que Dios no escucha también esas oraciones cuando decimos, Señor, mira, Señor, a tal hijo tuyo al que le quitaron la vida por estar predicando tu palabra? Mira que a fulanito de tal lo desplazaron de su lugar por ser no tenía nada y simplemente lo desplazaron. Llegó alguien que era más fuerte que él y le dijo, usted ya no puede estar más aquí, y le quitó el fruto de todo su trabajo y tantas cosas. Todos ese tipo de oraciones en las cuales las personas presentan sus quejas delante de Dios son como esas oraciones contra ellos. Y en Sodoma y a los alrededores de Sodoma, muchas personas habían sido afectadas por las conductas de ellos, y esas personas elevaron oraciones a Dios y le dijeron, Señor, en aquella ciudad me hicieron esto. Señor, los habitantes de aquella ciudad se comportaron de tal manera con mi hijo, con mi hija, actuaron de tal manera, lo ultrajaron, lo insultaron, actuaron con violencia contra él. Sucedieron tantas cosas y tantas oraciones, tantas quejas, dice la palabra, que llegaron delante de la presencia de Dios. Y Dios decidió actuar conforme había escuchado en esas oraciones. Entonces, el consejo que le dan los ángeles a Lot es: saca a tu familia, saca a toda la gente que tú tienes en este lugar. Y entonces dice el versículo 14 que salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y esa es la misma actitud que tiene hoy en día nuestra sociedad respecto a las advertencias que se le hacen en relación a la palabra de Dios, en relación al evangelio. Se les dice que hay un fin, se les dice que hay un infierno, se les dice que hay un juicio que tendremos que enfrentar como humanidad delante de Dios. Y muchos de ellos piensan que nos estamos burlando, muchos piensan que es algo de risa, que es algo de chiste, que es algo de broma. Y es muy posible que también, como los yernos consideraron que se estaba burlando, seguramente también ellos se rieron, les pareció que era algo gracioso, que era un cuento, que Lot se había quizás tomado alguna cosa y estaba diciendo locuras en medio de una borrachera. Nuestra sociedad fácilmente hoy se burla de la palabra, de los predicadores, de los creyentes. Personas de todos los niveles sociales e intelectuales, de toda clase de poder, hacen burla del evangelio. Y no reflexionan que las consecuencias vendrán a sus vidas, tarde o temprano, porque las alertas que se dan predicando el evangelio no son alertas para burlarse, son alertas para reflexionar, para hacer un alto en el camino, para volverse a Dios, para corregir nuestra conducta a tiempo, como lo hicieron en algún momento los habitantes de la ciudad de Nínive, volverse a Dios antes de que la destrucción venga sobre todos. Vamos a entrar ahora sí, después de este contexto, en el tema central en esta enseñanza. Dice desde el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Ellos lo apresuraban para que saliera del lugar que iba a ser castigado, para que saliera de ese lugar que iba a ser destruido. Nosotros, la iglesia, hoy tenemos que entender que Dios, por su Espíritu, nos está llamando a salir del mundo, a no acomodarnos a este lugar en el cual se practica el pecado, en el cual se están dirigiendo hacia la perdición. Por su Espíritu, así como los ángeles apresuraban a Lot a que saliera de aquella ciudad, el Espíritu nos apresura a nosotros como iglesia a salir de la contaminación de este mundo, a arreglar lo que esté torcido en nuestra vida, a rápidamente poner en orden toda nuestra alma, nuestra conducta delante de Dios, porque este lugar, este mundo, esta sociedad como está, será un día destruida por el juicio de Dios. Así como Lot tuvo que salir de Sodoma rápidamente, la iglesia saldrá del mundo rápidamente para garantizar su seguridad antes que los juicios vengan. Los ángeles le decían a Lot, salga rápido que esta ciudad va a ser destruida. Y un día
La iglesia será arrebatada rápidamente porque el juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Y Dios no quiere que sus hijos perezcan en el mismo juicio de los impíos. Dice la palabra que Él no quiere castigar al justo juntamente con el impío. Gloria al nombre del Señor. El versículo 16 dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Me llama mucho la atención eso. Lot se detiene mientras los ángeles lo están sacando, lo están tomando de las manos para ponerlo en un lugar seguro, y él se detiene. Y esto nos lleva a reflexionar que hay personas a las cuales Dios mismo las está sacando de entornos dañinos para su alma, las está sacando de entornos dañinos para su salvación, las está sacando de espacios en los cuales su alma está poniéndose en riesgo, y aún así estas personas se están deteniendo en medio de la ruta de escape que Dios les está proveyendo, y estas personas están volviendo a los lugares de los cuales Dios los está sacando. Hay personas a las cuales Dios, por amor a su propia alma, hace que ciertos amigos se separen de ellos, hace que ciertas personas les den la espalda, hace que en ciertos entornos ya no sean bienvenidos, y estas personas, después de que ven que Dios los ha sacado de esos lugares, por su propia voluntad y por su propio pie, vuelven a meterse en esos entornos. Dios los está sacando, Dios los está liberando, Dios les está guardando su alma, les está guardando su vida, y ellos de manera obstinada están volviendo a los lugares de los cuales Dios los está sacando. Si hay personas a las que Dios está sacando de nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros buscándolas de vuelta? Si hay lugares de los cuales Dios nos ha sacado, ¿qué hacemos nosotros comprando nuestro propio pasaje para irnos allá? Cuando Dios nos ha sacado para protegernos, para guardarnos. Sí, Dios nos está tratando de liberar de aquel lugar donde va a estar el juicio, donde va a estar el castigo, y nosotros volvemos allá. Y ay, Dios me sacó del lugar del incendio y yo me doy la vuelta y me meto allá otra vez. Hay amistades dañinas que se alejan. Hay personas que usted sabe, no, esta persona me corrompía, me dañaba, y boom, de un día para otro desapareció. Pasó una semana, pasó un mes, pasaron 6 meses que no me habla. Y yo diga, ay, ¿será que habrá pasado con fulanito de tal que era tan mala influencia para mí? Voy a escribirle, a ver, voy a invitarlo a salir, voy a invitarlo a que charlemos de nuevo, a ver si me contamina otro poquito, que ya me santifiqué como demasiado. ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que tener cuidado. No nos detengamos. El Señor nos está sacando de lugares de contaminación, nos está sacando, nos está haciendo escapar de personas dañinas para nosotros, de entornos dañinos, y nosotros volviendo allí, volviendo allí. Si el Señor nos ha permitido ser libres de un entorno, de una práctica que nos conducía a pecar, si nos ha permitido ser libres de alguna atadura, ¿por qué nosotros llegamos y nos atrevemos a frecuentar los lugares o los entornos que nos volvían a llevar a ese pecado? Es como alguna persona que de repente tuviera un problema fuerte de alcoholismo y decía, no, yo cada vez que me reunía con mis amigos a ver un partido de fútbol terminaba borracho, y si Dios lo sacó de ese lugar, ¿por qué se vuelve a meter a un programa de esos, a un plan de esos, con esos mismos amigos y en esos mismos entornos? Es un acto de falta de sabiduría. ¿Sabe algo que a uno normalmente en las indicaciones de cuando se presenta una evacuación o algo así, que le dicen que una de las cosas fundamentales es no detenerse y no regresar por nada, absolutamente nada, así sea de valor que se le haya quedado? A uno le dicen, si usted está en un momento evacuando, en un sismo o algo así, se le quedó el celular, se le quedó el computador, se le quedó el dinero, no importa, no vuelva por esas cosas, porque es más valiosa su vida, es más valiosa la salvación de su integridad física en ese momento. Igualmente, es más valiosa la salvación de su alma que la amistad que quizás está perdiendo. Es más valiosa la salvación de su alma que quizás esos momentos de aparente diversión en la carne que está perdiendo. No se detenga en su caminar cristiano, no se detenga en su santificación para volver a recuperar algo que le parezca aparentemente valioso. Dios literalmente está librando a personas de las llamas del infierno, y por decirlo exageradamente, hay personas que están escapando del infierno con el cabello chamuscado, con la ropa oliendo a humo, y aún están pensando si de verdad es tiempo de consagrarse o no a Dios. Tenemos que actuar con responsabilidad ante el rescate que Dios nos está ofreciendo. Hay personas que han sido guardadas de perder su vida humana en un momento en el que su alma estaba en un mal estado,
y conscientes de eso, siguen postergando su consagración a Dios. El diablo va a muchas personas, les ha saboreado el alma y ellos prefieren dejar a Cristo para más tarde y dicen, uy, yo sí me salvé de morirme en aquella ocasión y venga, y si me moría me iba para el infierno, pero bueno, ya que Dios me da una oportunidad, vamos a seguir pecando un ratico más. No hay que actuar de esa manera. Todas estas cosas suceden con muchas personas igual que con Lot, según la misericordia de Dios para con él. Porque no es la suerte, ¿sí? No es la habilidad personal, no son los amigos, no son las conexiones, no es ninguna otra cosa la que nos mantiene vivos y de pie hoy aquí. Es la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Es la misericordia del Señor la que ha guardado y guarda al fornicario del SIDA, del embarazo no deseado, al borracho de los accidentes, al consumidor de droga de la sobredosis, a todos los pecadores de perecer y irse al infierno con sus almas contaminadas de pecado. Es la misericordia de Dios la que los guarda. No es la suerte, no es que son habilidosos, no es que son fuertes, no es que son valientes, no es que los demás abusan y ellos no. No, es la misericordia de Dios la que evita que perezcan. No es que yo sepa cómo hago mis cosas, es que la misericordia del Señor es muy grande para con cada uno de nosotros y por eso no perecemos. El versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, cuando lo sacan de la ciudad, la instrucción es clara, escapar y no mirar atrás. Todas las personas que han sido liberadas por Dios y de todas las personas que han sido liberadas por Dios, el Señor demanda abandono total de la vida pasada, con lo que ella representó y con lo que ella tiene. Dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia nos habla una y otra vez de la importancia de no mirar atrás. Es peligroso, es dañino, compromete nuestro futuro el hecho de detenernos por un momento para mirar atrás. Y la instrucción por eso para Lot es clara: escapa, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura. No miremos atrás. No nos dejemos llevar por momentos de esta idea de, es que esto está como muy difícil, mejor me devuelvo y después yo miro cuando vuelva a retomar, cuando yo tenga más fuerza, cuando tenga más capacidad espiritual, ahí sí me meto con Dios. No, tenemos que tener una visión solamente de caminar en pos de Dios hacia adelante, no mirar atrás bajo ninguna circunstancia. Lot recibe la instrucción en el versículo 17, como leíamos, de irse al monte, pero él dice que no es capaz de hacerlo. Él dice que no va a ser capaz de hacerlo. Dice desde el versículo 18, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en tus ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Sí, y como les digo, él dice que no va a ser capaz. Y esto es falso porque Dios sabe cuáles son las cosas que nos pide a nosotros, sus hijos. Dios sabe que usted y yo sí somos capaces de dejar el pecado, la impiedad y cualquier cosa mala que estemos haciendo. Muchas personas dicen, es que yo no me vuelvo a Dios, yo no me consagro, yo sé que el evangelio es la verdad, pero es que yo no quiero ir allá porque es que me da miedo fallarle al Señor. Porque es que no quiero ser hipócrita, no quiero ser falso. Ay, porque es que yo no soy capaz de consagrarme, porque es que yo no soy capaz de cumplir la palabra, yo no soy capaz de cumplir los mandamientos. Es falso. Si Dios nos manda al monte es porque somos capaces de llegar. Tenemos la capacidad de llegar. Todas las cosas que Dios nos ha pedido son cosas que podemos hacer dentro de nuestras capacidades. Si Dios nos llama a la santidad, a la integridad, a la rectitud, a la limpieza, es porque podemos lograrlo. Cada uno en la medida que el Espíritu Santo le ponga es capaz de hacer lo que Dios le manda a hacer. Cada uno es capaz de llegar al monte donde Dios lo está enviando. No seamos como Lot diciendo, Señor, yo no soy capaz de llegar allá donde tú me estás diciendo que llegue. Yo no soy capaz de entregar aquello que tú me estás pidiendo que entregue. Yo no soy capaz de dejar aquella cosa que tú me estás pidiendo que deje. Dios sabe que podemos y por eso nos lo está
pidiendo, nos está indicando que lo hagamos. Dice la palabra, entonces, que a Lot le parece bueno proveer una solución alternativa o una propuesta alternativa a la que Dios estaba estableciendo. El versículo 20 dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Lot decidió ir a otra ciudad y le pidió a Dios que le concediera hacerlo. Sin embargo, esto mismo le trajo problemas futuros. Este hecho nos representa a la persona que al acercarse a Dios no abandona todo lo que Dios quiere que deje atrás y conserva en su vida cosas desagradables que a él le parecen pequeñas, pero que estorban su comunión con Dios. Nos dijo, pues yo mejor me voy a esta ciudad, es pequeñita, no hay problema. Allí de pronto el mal no es tan grande. Y así muchas personas están diciendo, Señor, pues sí, yo me consagro, pero yo me quedo con este pecado guardado aquí. Yo me quedo con esta práctica dañina ahí. Es pequeñita, no hace mucho mal, no es tan dañina, no es tan significativa, no es una fornicación, no es un adulterio, no es una cosa así grandísima, escandalosa, no es una cosa terrible, pero es una cosa con la que yo me quedo ahí, ese rencor en el corazón, ese odio, esas ganas de tomar venganza, esas ganas de hacer las cosas por su propia mano, a su propia voluntad, esa costumbre de hacer trampas de vez en cuando, de sacarse algo a escondidas, de obtener beneficios o obtener cosas recurriendo a cosas que no son agradables delante de Dios y dice, no, yo no soy ladrón, pero es que de vez en cuando yo robo un poquitico nada más, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que parecen pequeñas nos hacen daño en el largo plazo. Hay personas que no abandonan todo lo que Dios quiere que dejen atrás y conservan en su vida temas desagradables que le estorban en su comunión con Dios. Personas que se convierten, pero de vez en cuando les conviene, también se desconvierten. Se acercan al monte, pero de tanto en tanto escapan a una ciudad pequeña. Y la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado con las cosas pequeñas. Dice Cantares que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Y esto ejemplifica el hecho de que muchas veces cuando ellos establecían un viñedo, lo cercaban, le ponían como una malla alrededor. Y la malla, pues obviamente estorbaba el paso de las zorras más grandes, de los animales más grandes. Pero las pequeñitas tenían la capacidad de meterse por debajo de la malla y empezar a afectar el plantío. Y ya cuando llegaba el momento de cosechar, se acercaban y se daban cuenta que no había nada porque las zorras pequeñas habían destruido y habían echado a perder la viña. Tenga cuidado con las cosas pequeñas que está permitiendo en su vida. Esas cosas pequeñas podrían significar el comienzo de una gran destrucción espiritual para nosotros. Dios en medio de todo, como nos da la libertad, como no nos impone, como nos muestra el camino, pero nos da a nosotros la decisión, la oportunidad de andar por él o simplemente no andar por él, le dice a Lot que vaya. Y le dice con todo que no hará la destrucción de la ciudad hasta que él esté en un lugar seguro. Esto nos vuelve a hablar un poco, nos da un espejo nuevamente del futuro de la iglesia y nos representa que los juicios de Dios caerán sobre la tierra una vez la iglesia esté en terreno seguro. Dice, leamos esta porción de la palabra, el versículo 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, los juicios de Dios caerán sobre la tierra una vez la iglesia esté en terreno seguro. Si aquí nosotros hemos enseñado y creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y los juicios sobre la tierra. Por tal razón, a veces hay muchas personas que en medio de las noticias y de lo que pasa en el mundo se angustian mucho, se afanan mucho y empiezan a pensar y a especular en muchas cosas. Nosotros, basados en esta idea, en esta enseñanza de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no debemos tener miedo ni de avances tecnológicos, ni de vacunas, ni de inteligencia artificial, ni de sistemas de pagos, ni de meteoritos, ni de alianzas de presidentes, ni de nada de eso, ni de acuerdos de paz en Oriente, porque el reinado del mal sobre este mundo no puede venir hasta que los creyentes sean quitados de en medio. Leamos dos porciones de la palabra que nos hablan acerca de esto y nos refuerzan este punto con claridad para que no caigamos
en algo que se llama como especulación o sensacionalismo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Primera Tesalonicenses. Si bien sabemos que hay cosas que van a pasar, hay cosas que no van a suceder mientras nosotros estemos aquí y no debemos temerlas en ese sentido. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde los versículos anteriores nos hablan un poco acerca de no ser como los demás, que seamos sobrios, que somos del día, que actuemos de la manera correcta y que tengamos la esperanza de salvación como yelmo, y ahí es que nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Ahora vamos a la segunda carta, capítulo número 2, y veamos, aquí vamos a leer un poco unos versículos más extensos, del versículo 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se asuste, no se alarme, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces los textos anteriores nos dicen, no se va a manifestar ese hombre de perdición, el anticristo, con todas sus cosas, hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia. Mientras la iglesia esté presente en la tierra, estará presente el Espíritu Santo, y el anticristo no tendrá operación. Aunque el espíritu de iniquidad está obrando en este tiempo, el anticristo no será manifestado mientras como iglesia estemos presentes en la tierra. Volviendo a nuestro capítulo 19 de Génesis, dice la palabra que una vez Lot se encuentra en lo que él consideró un lugar seguro cuando llega a la ciudad. La escritura nos dice que Dios hizo llover fuego sobre aquellas ciudades. Versículo 24, entonces Jehová hizo del 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos, y destruyó todas las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios destruyó todo lo que había allí, porque el juicio de Dios, como lo hemos dicho, llegará sobre los malos en su momento. Y el versículo siguiente nos dice que la mujer de Lot miró atrás. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La expresión utilizada en este texto para mirar atrás nos dice que ella miró atrás detenidamente, con añoranza y con deseo. Y es un peligro cuando una persona que ha conocido a Dios empieza a mirar la vida que tenía atrás detenidamente, con añoranza y con deseo, como diciendo, yo quisiera volver a hacer aquellas cosas, yo quisiera volver a practicar aquellas cosas, quisiera volver a ser la persona que fui antes de conocer a Dios. En Eclesiastés la Biblia nos dice, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor, porque no hablarás de aquello con sabiduría. Y hay creyentes que especialmente en tiempos de dificultad añoran el pasado
y eso puede hacer que se estanquen en su caminar espiritual, no por un tiempo, sino para siempre. Tenemos que tener cuidado con cómo actuamos en los momentos de dificultad. Cuidado con añorar una vida sin conocer a Dios. El enemigo puede aprovecharse de eso y dejarnos lisiados para siempre en nuestro caminar espiritual. Hay que tener cuidado con expresar con deseo eso de, ay, si yo no fuera creyente haría tal cosa, si yo no fuera cristiano sí haría tal cosa, yo sí no perdería esta oportunidad, yo sí, es que conozco a Dios, pero si no conociera a Dios, yo sí cogía y no me perdía esta cosa, este papayazo, esta oportunidad que se me puso en bandeja de plata. Cuidado con eso. El enemigo puede empezar a sembrar cosas negativas en nuestro corazón. Dice entonces, posterior a este suceso de la esposa de Lot, dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Pero quiero resaltar el hecho de cómo alcanzó a Lot la misericordia de Dios. Dice el versículo 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Me llama la atención de que en el capítulo anterior, donde se relata la intercesión de Abraham por Sodoma, nunca se menciona a Lot. Abraham habla, Señor, quizás 50 justos en la ciudad, quizás 20, quizás 10, quizás 5, pero él nunca dice específicamente, Señor, allá está Lot, allá está mi sobrino. Pero Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que cuando él oraba pidiendo por la salvación, por quizás 50 justos, por 20, por 30, por 5, por 10, estaba pensando en su sobrino, en su familiar. Él conocía el corazón con el que Abraham estaba orando, con el corazón con el que Abraham estaba elevando esa oración delante de él. Y esto nos debe llevar a reflexionar hoy sobre la importancia de no cesar las oraciones y peticiones a favor de nuestros familiares que estén apartados. Usted quizás no se imagina cuántas veces sus oraciones han estado librando el alma y la vida de sus familiares. Aquí la Biblia nos dice que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios no estaba pensando en Lot cuando lo estaba sacando de ahí. Dios estaba pensando en Abraham. Estaba recordando que había una persona que hablaba con él. Estaba recordando que había una persona que cumplía sus mandamientos. Estaba recordando que había una persona que estaba viviendo una vida agradable delante de él. Y dice que Dios se acordó de Abraham y entonces envió fuera a Lot para salvarlo de aquella destrucción. Cada familiar que ha estado en riesgo de morir y recibe el rescate de Dios. Cada familiar que antes de fallecer entrega su alma a Dios es el resultado de las oraciones de otro que estaba diciendo, Dios, ten misericordia de tal, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de mi hermano, de mi mamá, de mi tío, de mi tía, de mi familiar, ten misericordia de mis familiares que no te conocen. Esas son las respuestas a esas oraciones que muchas veces usted hace y usted dice, ¿será que sí vale algo? ¿Será que sí significa algo? ¿Será que sí suma algo? Por esta palabra podemos ver que sí suma, sí significa algo, sí tiene un impacto el que usted pida por sus familiares que no conocen a Dios. Usted no se imagina quizás cuál es la cantidad de gente que hoy tiene vida o tiene salvación porque una mamá, porque un papá, porque un tío, un abuelo, un hermano, un pariente estuvo en una oración diciéndole a Dios, Señor, ten misericordia de tal persona, ten misericordia de tal persona, Señor, él no te conoce, él no está andando en tus caminos, pero yo te pido por favor que tengas misericordia de él, yo te pido por favor que le guardes, yo te pido por favor que tengas cuidado de él. Esa familiar que llega y le dice, venga, yo el otro día casi me muero, casi me matan. Mira que me salvé por nada, me salvé por un poquitico. Es que si me demoro un segundo más, no le cuento la historia al día de hoy.
esa persona está viva en respuesta a esas oraciones que se han estado levantando por parte de los que creen y confían en Dios. Toque, rodee, proteja la vida de sus familiares a través de la oración. Preséntelos en oración delante de Dios. Dios se va a acordar de usted cuando esté salvando esas vidas, cuando esté salvando esas almas. Esa persona que usted dice, Dios mío, sufrió un accidente, y usted llega allá y en el último momento logró ponerse en comunión con Dios. Usted le dice, venga, por favor, ore conmigo. Y esa persona le dice, sí, yo voy a orar. Y oró. Y al siguiente día falleció. Esa fue la respuesta a esa oración suya pidiendo por la salvación de sus familiares. Esa respuesta a la oración la vamos a ver. El mensaje de hoy, como lo decíamos, es no te detengas, porque para aquel que está caminando hacia abandonar el pecado, es importante que no se detenga. Y es un no te detengas también para aquel que está siendo bombardeado con esas ideas de volver atrás. Y eso no te detengas también para aquel que ora y no ve el resultado en la vida de sus seres queridos. Hay que mantenerse e ir hacia adelante. En medio de todo esto, lamentablemente la historia de Lot no concluye de la mejor manera. Como mencionamos al comienzo, sus hijas ya estaban siendo un poco contaminadas por la cultura y las prácticas de aquellas ciudades y actuaron conforme a lo que habían aprendido en aquel lugar. ¿Qué nos dice del versículo 30 al versículo 38? Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. El que guarda cositas pequeñas en su corazón, en su vida, siempre tiene miedo. Siempre tiene temor de que quizás algo pueda pasar, que se quede, que muera, y ese pecado que él considera pequeño, Dios lo considere un poco más grande y no le permita entrar en el reposo de él. Entonces ese miedo lo llevó a salir, y dice, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Le dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. En esta porción vemos que Lot, el que una vez tuvo tantas riquezas que no podía convivir en un mismo lugar con Abraham, está viviendo ahora en una cueva, está allá escondido. Ese que se fue a Sodoma persiguiendo hacer más grandes sus riquezas, salió de Sodoma completamente arruinado, solamente con su propia vida, porque no vale la pena irnos a un lugar donde no se honra a Dios, motivado quizás por beneficios materiales, y perderlo allá todo. A la altura de este capítulo, el capítulo número 19 de Génesis, el vino se ha mencionado 3 veces en toda la escritura, y 2 de aquellas veces se ha mencionado para mostrar a personas emborrachándose y generando problemas a causa de aquello. Y es curioso que entre las cosas que quizás él pudo sacar de Sodoma, le pareció valioso sacar el vino para embriagarse, para emborracharse nuevamente. La Biblia no lo relata, pero es posible que Lot y sus hijas hayan tenido que terminar viviendo nuevamente bajo cuidado y protección de Abraham. En medio de todo esto y esta parte negativa de la historia, se puede revelar una vez más la misericordia de Dios, porque aunque conocemos más adelante que Moab y Amón fueron naciones enemigas del pueblo de Israel, en el desarrollo de la historia vemos que inicialmente Dios siempre procuró incluso protegerlos a ellos, a pesar de que habían sido resultados de un entorno lleno de pecado y lleno de maldad. Dios quiso e intentó que ellos tuvieran una sana convivencia con su pueblo elegido, y esto me llamó la atención y me hace recordar nuevamente el hecho de que de esa misericordia de Dios manifestada a través de la conducta correcta de Abraham. Usted quizás ve que
Hay personas que van y llevan vidas que son totalmente desagradables a Dios y usted aún sigue orando por ellos. Y las consecuencias de sus actos quizás las pueden tener, pero Dios aún en medio de esas consecuencias tiene misericordia. ¿Y cómo lo vemos en estas naciones? Vamos a Deuteronomio capítulo 2. Y allí se menciona y se ve la misericordia de Dios para con estas dos naciones. Capítulo 2 de Deuteronomio, versículo número 9. Dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Primer texto. Respecto a Moab, Dios dijo a Israel, no entren en guerra con ellos. Yo me acuerdo de que son hijos de Lot, al que yo rescaté por la oración de Abraham. Les he dado una porción de la tierra, déjenlos allí tranquilos. Ahora, vamos al versículo número 19 del mismo capítulo. Dice, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. La oración de Abraham en favor de Lot no solo lo alcanzó a él, sino que alcanzó también a sus descendientes, aunque vinieran en un contexto que no fue el más de acuerdo a la voluntad de Dios. A pesar de todas las desobediencias y pecados que ellos individualmente cometieron, la misericordia de Dios intentó extenderse hacia las vidas de ellos. Por eso, a pesar de que usted vea que su familiar está muy entregado al pecado, muy entregado a cosas desagradables a Dios, no tenga falta de fe en orar por esa persona a la que usted ve hundida en el pecado. Esa persona a la que usted ve haciendo cosas desagradables delante de Dios, no tenga temor en extender sus oraciones por él, porque la misericordia de Dios lo puede alcanzar a él y a sus descendientes. Muchas personas menosprecian la oración de un pariente y muchos incluso llegan a menospreciar sus propias oraciones. Pero aquí podemos ver que esas oraciones tienen provecho. Recuerde siempre esa porción, ese texto de Génesis capítulo 19, versículo 29. Cuando Dios destruyó a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Busque a Dios, viva para Dios de manera agradable, ore por sus familiares y siempre pida al Señor que se acuerde de usted cuando mire a la conducta, cuando mire a sus familiares que quizás están viviendo una vida apartada de Él, y Dios tendrá misericordia, extenderá su amor y los podrá rescatar. Esa porción de la palabra que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una de aquellas promesas a las cuales nos debemos aferrar en esas oraciones diciéndole, Señor, yo creo a ti, creo a tu palabra y pido a favor de fulanito de tal, pido a favor de fulanita de tal. Y creamos que Dios en su misericordia va a extender su mano para rescatar esas vidas en su momento. No se detenga en su oración, no se detenga en su consagración, no se detenga en su búsqueda de Dios, no se detenga en su escape de un entorno de pecado y de maldad. Siga caminando hacia el monte donde Dios lo está mandando. Estemos de pie en esta noche. Padre, gracias doy por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de haberla estudiado, de haber mirado, Señor, el consejo que tenías para nosotros. Dios mío, yo en esta hora quiero presentar delante de ti, Dios mío, mi vida, la vida de mis hermanos, las necesidades que ellos puedan tener espiritualmente, Señor, cada situación que ellos han enfrentado en su vida, en sus familias. Mis hermanos, Señor amado, que están siendo tentados a volver atrás, aquella persona que está dando sus primeros pasos en ti, Señor eterno, Padre celestial, y que tiene temor de no ser capaz. Dios mío, yo te ruego para que cada uno de nosotros nos ayudes a caminar en pos de ti y no detenernos, Dios mío. Ruego, Padre celestial, para que aquel hermano, aquella hermana que ora por un pariente, Señor, y que por momentos se siente debilitado, cansado de orar, cansado de pedir, Señor, Padre, que esta palabra le recuerde la importancia de mantenerse, de no detener su oración, Señor. Le muestre, Padre celestial, que esas oraciones sí tienen resultados, sí son oídas delante de ti, Señor, y que tú estás guardando una vida, estás guardando un alma, Señor amado, por causa de esas oraciones, Señor amado. Ayúdanos a no desistir, Señor.
Ayúdanos a no rendirnos, a mantenernos, Señor, a continuar orando, pidiendo, Señor, por los que nos rodean. Padre, pues esa oración será escuchada. Tú te acordarás de nosotros cuando venga el juicio sobre la tierra, cuando venga el juicio sobre las vidas, Señor amado. Pido, Padre eterno, que por favor nos rodees, nos ayudes, que tu misericordia alcance, Señor, a aquellos, Señor, que no te conocen, Dios amado, de nuestros familiares, Padre mío, que tu piedad, Dios amado, se extienda, Señor eterno, Padre, no solo a ellos, sino a sus descendientes, Dios mío. Yo ruego, Padre Celestial, que les concedas la oportunidad de consagrarse a ti, de volverse a ti, que nos permitas ver con nuestros ojos la salvación que harás con ellos y nos permitas ver a nuestros familiares, Señor, entregados a ti en este lugar, rindiéndote culto a ti, honor a ti, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, confiando en ti, en tus promesas, en tu palabra. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, nuestro pastor con nosotros en esta noche. Aleluya, el Señor